los insumos que trabajaron en el área de historias regionales, lo cual fue para nosotros en ese momento bastante satisfactorio porque era una incógnita, todo era tan rápido, los equipos eran formados tan vertiginosamente, aquí está Elizabeth Hacha, que realmente era apostar, y felizmente los informes salieron bastante bien, y sobre eso Marisa trabajó, más su amplia experiencia profesional, más su lectura sobre el tema, más algo que ahora lo vuelve a mi mente y que tal vez no se lo dije en su momento, una excelente capacidad de síntesis, de redacción, un estilo muy afirmativo que iba con el estilo de la comisión en su conjunto. Yo creo que dentro del informe es un capítulo muy fuerte, a pesar de los límites que le estamos viendo ahora y que ella también verá. Luego pasó por la unidad más estadística y ahí hubieron gráficos y cuestiones que Marisa hubiera preferido de otra forma, pero creo que el contenido fundamental está allí y creo que es uno de las piedras fuertes de este informe, muchas veces tan atacado. Y voy a terminar con la frase final de esta, que es premonitoria, digamos, ¿no? Y yo nomás en esa época ni pude decirle esto a Marisa, recuerdo solo la sensación de alivio de decir, bueno, este es un capítulo que ya pasa, no necesita volver a, no necesita revisión, no necesita, o sea, esta suerte de alivio en el vértigo, ¿no? Leyéndolo en perspectiva, salen, por supuesto, glosas, matices, comentarios, ideas sobre quienes están trabajando más ese tema ahora, y también algunas críticas a los límites que hoy se ven. La primera, y aquí yo lo tengo en lo que había escrito, lo de modernización inacabada. Trunca creo que es mejor, o si se quiere menos expuesto que inacabada, pero sigue estando este término que no deja de mostrar la huella de una cierta concepción teleológica de la historia, ¿no es cierto? Y también yo tenía la misma pregunta aquí, ¿qué hubiese significado modernización acabada? ¿No? Yo me ponía en una situación intermedia y dentro de este mismo paradigma, creo que el énfasis está demasiado puesto en las dimensiones socioeconómicas de esa modernización, o si es mejor, llamémosla como sugería simplemente desarrollo capitalista o procesos que se daban en el país. Entonces no solo hay que ver la dimensión socioeconómica y no solo la modernización, sino la cualidad de la modernización, el tipo de modernización, el ritmo de la modernización, ¿no? Ahí, si se usa el término modernización, un concepto que me sigue pareciendo sugerente, aunque no he vuelto sobre él y no sé en qué medida servirá, es la modernización tradicionalista, ¿no? Que mezcla esta suerte, que expresa esta suerte de desencaje entre las dimensiones económicas y las dimensiones sociales, culturales, políticas, ¿no? Y sobre todo, o tal vez otro modelo polarizante, sobre todo si tenemos en cuenta el papel tan importante de las élites, que yo creo que hay que repetirlo una y otra vez, porque la idea que queda es que esto sucedió porque eran los atrasados, porque eran los serranos, porque eran los reacios al cambio y porque Sendero eran locos. En fin, cuando el problema no es solo de los, digamos, sectores que fueron mayormente víctimas de la violencia, que son, como se sabe, el polo más pobre, más rural, etcétera, más indígena, sino también es un problema muy fuerte de élites, ¿no? Ahí yo iría al informe de Marisa, y lo que este informe muestra es diferentes caminos en diferentes regiones, ¿no? Y yo creo que sí hay algo importante al margen del término modernización, que es el cambio, recambio, surgimiento, ¿no?, de nuevas élites, ¿no? Y ahí vemos en diferentes escenarios diferentes situaciones. En Cusco de repente te sale una nueva élite más vinculada al turismo, en Juliaca otra más vinculada al comercio, en zonas de Cajamarca y en Ayacucho hay una debilidad extrema y los viejos poderes locales, el viejo nacionalismo queda, llamémosle, descabezado,
Y en Cajamarca entonces son estos restos o el resto del sistema gamonal el que quiere tomar la posta tanto en Cajamarca como en Ayacucho, es decir, policías, jueces, etcétera, ¿no? Y en Cajamarca los que salen para oponerse son las rondas campesinas, en Ayacucho los que salen para oponerse es Sendero Luminoso, ¿no? Entonces los resultados son, como sabemos, muy diferentes en ambos casos. En el Guayana, donde no había habido una élite previa, lo que sale es la nueva élite de narcos, ¿no? Pero yo me refería a la necesidad de ver estos otros planos. Comienzo con uno que lo tengo muy pequeño y es el plano político. Está en el informe Marisa y creo que vale la pena resaltarlo, no solo para el caso de Lima, que es donde Díaz lo menciona más, y es el de las elecciones municipales y yo diría que ahora también regionales, ¿no? La ciudadanía para amplios sectores o para sectores significativos, sobre todo quechohablantes o hispanohablantes o hablantes de otras lenguas que no son castellano, se logra en el 78-79. Las primeras elecciones son en el 80, que en realidad las más importantes comienzan en el 84. Y en el 84 ya en varias zonas del país, sobre todo en toda la región sur-central, no hay elecciones o ya son otra cosa. Yo creo que una de las de lo que se ha conseguido para que no se repita, que sale no por voluntad expresa del Estado post-violencia, sino porque así sucedió felizmente de antes, es esto de las elecciones municipales y regionales. Creo que sería muy difícil ahora un proyecto incluso neosenderista, dada la historia que hay ya de elección de gobierno local, para bien y para mal. Puede elegir a gobiernos locales que resultan horribles, pero hay una tradición que no había en esa época, y creo que es una cuestión importante que tiene que ver con ciudadanía, en fin, y que ayudó, como repito, y que sirve hoy también para la discusión, que la amenaza no es tanto el regreso de Sendero Luminoso, de un proyecto semejante, la amenaza es que los restos están articulados sobremanamente al narcotráfico, y lo que se viene, a mi entender, si es una amenaza fuerte, es una amenaza donde el narcotráfico es el que va a tener la voz cantante, y bueno, ya se ha dicho bastante también sobre eso. En el plano social creo que hay dos aspectos que Marisa toca y vale la pena resaltar y elaborar sobre ellos: el de las microdiferenciaciones, ¿no? Eso que de lejos o en la noche todos los gatos son pardos, pero tú te acercas y encuentras las diferencias. Encuentras diferencias partiendo de que en la sierra, y sobre todo en las zonas de la sierra donde Sendero logra más centralizamiento y donde luego hay más violencia, eran sociedades de campesinos pobres prácticamente. Las élites se habían ido o se acabaron de ir con toda la violencia, y no habían surgido nuevas élites importantes de adentro, y por consiguiente las brechas ciudad-campo se habían intensificado, ¿no? Y la punta de lanza de estos procesos de recambio de élite tienden a ser migrantes que regresan o que mantienen contacto en esto de correa de transmisión, ¿no? Pero, o que se alían con externos. Entonces, creo que vale la pena tomar en cuenta, y siempre es en qué medida y hasta qué punto, ¿no? Las nuevas élites surgen en las ciudades, las nuevas élites que van a actuar allá, ¿no? No solo Sendero. Yo creo que eso tiene importancia a lo largo de buena parte de la historia, por lo menos del siglo XX en el Perú. Y tal vez podría pensarse, si entramos dentro de la hipótesis de la modernización, en diferentes caminos de modernización, y en forma literal casi el otro Sendero le ganó a Sendero, ¿no? Y yo me preguntaba qué hubiera pasado si ganaba el original. ¿Me hubiera gustado más cerca de China o de Camboya? Por supuesto que estas son preguntas ucrónicas, creo que se llaman, ¿no? Y que nunca se pueden responder, pero tú puedes deducir o enterarte de que en las regiones más aisladas, como Chungui, cuyo libro se presentó hace poco, el proyecto senderista adquiere más niveles camboyanos que chinos, ¿no? Pero que en otras partes yo creo que hubiera tenido que tener más rasgos chinos, lo cual no implica menos dolor
proceso chino fue tremendamente doloroso para la inmensa mayoría de la población, pero sí la necesidad de negociación con estas sociedades rurales lo suficientemente densas como para de todas maneras tener que negociar. Y ahí creo que también es válida la primera de las dos hipótesis de Marisa, que no la hemos mencionado en reciente, que es esto de que las regiones no son solo o meros escenarios, no son espacios o escenarios en todo, pero de negociación, ¿no? Donde hay sociedades que producen un entorno y por consiguiente producen resultantes diferentes cuando la violencia, sea Sendero Luminoso, Estado, Fuerzas Armadas, etc., intervienen, ¿no? Entonces, es una pregunta, por cierto, tal vez secundaria. Pero el otro punto que creo que es importante también y que ha sido señalado son sociedades rurales de alta conflictividad. Y creo que hay que tener en cuenta que por lo menos en la disciplina de la que provengo, ¿no? Había esta suerte de inocencia indigenista donde los campesinos quechuas, aymaras, grupos amazónicos eran pues entre comillas y caricaturizando, por supuesto, ni todos ni tanto, pero los buenos salvajes, ¿no? Eso se acaba, le habíamos dado muy poca importancia. Yo me acuerdo muy poco de estudios, uno de Bonilla, y no sé si es Bonilla y Tito Bracamonte, sobre, si no me equivoco, San Salvador de Pampa, porque no he podido volver a la bibliografía, pero no había mucho sobre ese tipo de violencia, perdón, de conflictos que ahora nos parecen, en fin, que ahí estaban, ¿no es cierto? Pero en realidad es Uchurajay y son los comités de autodefensa los que te quiebran esta suerte de inocencia indigenista y nos hacen ver que había conflictos, yo digo, de baja intensidad con pocas víctimas mortales, que muchas veces expresaban interminables pleitos legales por linderos, que por lo general estaban ritualizados y eran manejados por una sociedad rural que ponía límites a la violencia, no porque fueran más buenos que los otros, sino porque en situaciones de pobreza es más difícil eliminar a alguien que después de todo es jefe de familia o es brazo, es mano de obra, ¿no? Administrados por el poder gamonal en su beneficio, a partir de lo que Kotler llamaba el triángulo sin base, ¿no? Y lo que pasa con la reforma agraria es que el viejo Estado, que en realidad en muchas partes y en muchas situaciones era el nuevo Estado, ¿no? Entonces no supo administrar los nuevos conflictos, ¿no? Y tal vez así mejor, porque tal vez lo que hubiera podido pasar hubiera sido el surgimiento de grupos paramilitares como en Colombia o El Salvador. Y lo que también le faltó añadir a Javier es que la incursión de los empresarios en la guerra no fue buena, ¿no es cierto? No fue algo así como libre de violaciones a los derechos humanos y los empresarios lo hacen todo bien y también se hubieran encargado de solucionar este conflicto de la mejor manera, ¿no? O sea, hubiera podido ser como El Salvador o Colombia, ¿no? Esto de la sociedad conflictiva, de los conflictos previos, viene siendo estudiado, creo que va a ser importante cuando tengamos la publicación, por ejemplo, de la tesis de Ponciano del Pino, pero yo quería acabar con la dimensión cultural, ¿no? Ahí hay temas como el reconocimiento, que creo que jugó un papel muy importante en los estudiantes en general y en los estudiantes universitarios en particular, ¿no? Y también tiene que ver para nosotros de ciencias sociales con el descarrilamiento de la cholificación, de lo que trabajó Quijano, que de clase de transición se convierte en algo que podríamos llamar sujeto posmoderno y actualmente en cajón desastre para expresiones culturales de nuevas clases medias y sectores populares urbanos, ¿no? O rurales urbanizados, pero ya todo muy borroso realmente, ¿no? Y ahí lo que se borra también con esto es la posibilidad o el entendimiento de las nuevas bizarras, para usar un término de Marisa, que me hace acordar al término de passeurs que utilizan, ¿no? Creo que Carmen Salazar y otros para tiempos anteriores, que tiene que ver con esta bisagra entre dos mundos que ha sido dos mundos que por más que cada vez están más articulados siguen siendo diferentes, y que ha sido muy importante en la historia del Perú. Y para no irme tan atrás, eso va desde los mensajeros que estudió Reining a principios del siglo XX, los personeros, las federaciones campesinas y sus asesores legales, hasta los rendones Wilcas, ¿no?
los conflictos alrededor de la reforma agraria, ¿no? Y de repente se entero que no se autoconcibe como paseo, como bisagra, sino más bien como quiebre, ¿no es cierto? Como ruptura de cualquier puente que pueda haber, ¿no? Pero nos sirve también para hoy y para nuevamente poner el énfasis en las élites, las entre comillas viejas o las más altas en todo caso, y las entre comillas nuevas o las que surgen de todo esto que llaman los emprendedores o de otros sentidos del desorden. De las más viejas yo me acordaba, y termino con estas dos anécdotas y luego la frase final de Marisa, del ataque a San José de Ceje. Que primero nadie podía, 20 años después de la violencia, nadie podía pronunciar Ceje, que es facilísimo pronunciar Ceje, como nadie podía pronunciar Chuschi, que son palabras de 2 sílabas. No se puede, ¿no? O sea, sí, seguimos siendo dos mundos diferentes. Y sus entrevistas con Jaime Altaus y con Raúl Vargas, solo me voy a referir a Raúl Vargas por razones de tiempo. Raúl Vargas llegó este alcalde muy joven, además el clásico alcalde, algo así como, ¿no?, de los nuevos alcaldes jóvenes, etcétera, con su carpeta, con sus proyectos, porque hemos ganado tal concurso y el MINDES nos ha dado tal, no sé si el MINDES, no sé qué ministerio, en fin, nos ha dado, el Ministerio de Economía y Finanzas nos ha dado tal financiamiento, y Raúl Vargas decía sí, porque él venía de Palacio. Raúl Vargas decía sí, pero cuéntenos cómo ha sido su impresión de este palacio tan grande, de este presidente tan enorme, tal vez no dijo enorme, pero casi, ¿no? ¿Y cuál es su impresión personal de esto? Entonces el alcalde, sí, pero, o sea, claro, sí, el palacio era muy bonito, pero yo vine con mis 2 aceptaciones del mes, yo quiero mi proyecto, yo quiero cualquier cosa, ¿no? O sea, era nuevamente todo el mundo, y Raúl Vargas era de un siglo atrás, ¿no? O sea, como que no hubieran habido los mensajeros de Reina, los paseros, en fin, todos los personeros que, o sea, como que no hubiera habido una búsqueda de Estado desde abajo muchas veces más fuerte que desde arriba hacia abajo. Lo que creo que decía Javier, a veces más modernizantes resultan los de abajo que los de arriba, sabiendo que arriba y abajo son simplificaciones, ¿no? Y lo otro, también nos sirve esto de entrar al plano cultural y a estos procesos que se han dado en el plano cultural. La derrota no solo fue de Sendero, fue de la izquierda y de los dirigentes izquierda que tenían una manera de ser bisagra, y de las comunidades de base, cristianas de base, que también tenían otra manera de ser bisagra y también fueron importantes en esos años. Cajamarca, Puno, en fin, ¿no?, de los sectores populares de Lima Metropolitana. Y lo que queda ahora son que las bisagras, que no funcionan tan bien que digamos, son estas clases medias urbanas que han profesionales, mediáticas, que han estudiado, en fin, Romeo para poner a quien lo veo más cerca, en fin, desde la ciencia política. Y ellos son estos nuevos sectores que se expresan en el Parlamento, y todos los escándalos, no todos, pero estos últimos escándalos del Congreso es como, así como se usaba la frase con su tinte racista de se la salió el indio, a ellos se les sale el místico. O sea, estas relaciones indio-místicas siguen ahí, algo así como que no ha habido un trabajo post-conflicto, no ha habido un trabajo de memoria y de política pública post-conflicto. Entonces se les sale el místico, claro, que me laven los pies, que me planchen la ropa, no sé, ¿no? Entonces, porque el trasfondo étnico-cultural, el lenguaje étnico-racial, sumamente mezclado, no reubicado claramente en concepciones, en discursos, en imaginarios post-indigenistas, sigue ahí. Entonces, hay una serie de cuestiones, llamémosle también, para seguir dentro de incluso truncas, que siguen ahí y que siguen madurando de mala manera, madurando en el sentido de pudriéndose de mala manera al no haber asimilado las lecciones de este proceso de violencia y al no haber por consiguiente tomado las medidas que claramente están y sin falsas muestras en el informe de la Convención dentro de lo que era su mandato: 4 reformas impostergables, reforma de partidos políticos y sistema político, reforma
de la educación, reforma de las Fuerzas Armadas y Policiales, que hasta ahora sigue sin sentido de la cuarta, pero no importa. Lo que sí quiero ver es que la última conclusión de Marisa se refiere a las columnas del Valle del Río Apurímac y del N que aún se mantienen activas, ¿no? Entonces, porque ahí, si bien con muchas bajas y recordada capacidad de acción, no fueron erradicadas. Así acaba su capítulo, ¿no? Y bueno, esos que no fueron erradicados son los que ahora están, pero por supuesto que no están como antes, y sin embargo ahí están. Creo yo que como parte de un peligro todavía mayor, que es el peligro de una violencia en la cual narcotráfico y delincuencia común lleven la voz cantante, y en la que todos estos problemas, buena parte de estos problemas, porque hay otros que sí están más allá, no han sido trabajados, no han sido tratados, no han sido superados, y